¿Está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Eso está bien? ¿Permitir eso? ¿Está bien que los pastores permitan eso? ¿Está bien que la iglesia permita eso? ¿Estará bien? Eso es lo que le iban a preguntar a Jesús. ¿Está bien eso? Y vamos a ver qué opina el Señor. Y estamos allí en Marcos 10. Y él va a responder esta pregunta. Dice allí en la palabra, voy a estar en Nueva Traducción Viviente como versión de apoyo bíblico. Dice en el capítulo 10 de Marcos, a partir del versículo 1, dice, luego Jesús salió de Capernaum y descendió a la región de Judea y entró en la zona que está al oriente del río Jordán. Una vez más las multitudes lo rodearon y él les enseñaba como de costumbre. Entonces, para esto vamos a ver el mapa ahí a la derecha que ustedes tienen. Y vamos a seguir ahí el mouse. Y mire, ellos estaban ahí en Capernaum, ahí arriba. Todo esto es la zona de Galilea. Galilea era como un departamento. La provincia de Galilea era como un departamento para nosotros. Y aquí era donde Jesús se movía. Mire, ahí está Capernaum, ahí está a su derecha Betsaida, ahí está aquí abajito Tiberias, ahí está Magdala, de donde era María Magdalena, ahí a su izquierda, vean, está Nazaret, donde fue criado Jesús, aquí fue las bodas de Caná, y bueno, aquí del lado derecho ven lo que era Decápolis, que era toda la región helenística, es decir, que tenía la sabiduría, le gustaba mucho la sabiduría de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, eran helenistas a morir, es decir, de filosofías griegas, todo esto a su derecha, que era lo que llamaban Decápolis, 10 ciudades, entre esas, vean, Gerasa, que eran así, muy de esa ideología. Entonces Jesús, que estaba aquí en Capernaum, en la provincia de Galilea, descendió, vean, ahí descendió. Y se vino, además se vino por la parte derecha, por lo que era la Decápolis. Y llegó aquí abajo, cerquita aquí a Judea. Aquí vean, aquí si ven a Judea, ahí está, ahí. Y se sentó a enseñar a la gente que estaba ahí. Ya se bajó de Galilea hasta Judea. Él había hecho la mayor parte de su ministerio allá arriba, ¿se acuerdan? Arriba había hecho todo allá. Inclusive bien arriba, cuando usted ve la ciudad bien arriba que dice Cesarea de Filipo, esa ni siquiera queda en Israel, allá bien arriba fue donde él les dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia, allá en esa Cesarea de Filipo arriba, en lo que es Siria. Y mire, él toda esa región dijo, bueno, ahora sí me llegó la hora, me voy para abajo. Y se fue con los discípulos. Y estando allá, vean, entonces dice, él les enseñaba como de costumbre. ¿Qué tenía como costumbre Jesús? Enseñarle a la gente. Pero principalmente, él, acuérdense que a él le gustaba la EPS, ¿no? Primero enseñaba, después predicaba. ¿Qué es predicar? Con la enseñanza plantear un desafío, un reto. ¿Qué va a hacer con esto? Eso es una predica. Y después sanaba. Él le gustaba sanar y hacer milagros. Era la EPS. Enseñar, predicar, sanar. EPS. Pero lo hacía en ese orden. Y aquí llegó igualito que siempre. Llegaba y lo primero que hacía era enseñar. Entonces, mire, versículo 2. Más se demoró él llegar a la región de Judea, a la provincia, al departamento de Judea. Y ya lo estaban esperando unos fariseos. La religión. Y se le acercó. Esos fariseos se le acercaron a Jesús y trataron de entenderle una trampa. Siempre la religión va a buscar cómo ponernos trampas. ¿Están escuchando, hijos de Dios? Siempre las sectas, las religiones, la mística, los ritos, las costumbres, lo tradicional va a plantearnos esa religiosidad. Tratar de tendernos una trampa. Siempre. A ver, ¿y qué opina usted de? ¿Y qué no? Siempre.
Entonces, mire, con la siguiente pregunta, y de ahí salió el título de la prédica. Los religiosos, los fariseos, esos costumbristas, esos místicos de rito le preguntaron a Jesús, ¿está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposita? Entonces le preguntaron eso a Jesús. Lo hicieron ahí. Y es que eso la tenían porque en esa época, voy a salir un momentico aquí para que lo veamos. En esa época, ¿qué ocurría? Pues en esa época ocurría que le decían a él, habían dentro de esos grupos religiosos, fariseos, dos escuelas rabínicas, es decir, maestros, a los maestros se les decían rabinos, o se les siguen diciendo a todas estas, sobre el divorcio. Y habían fariseos de la escuela de Gilel y otros de la escuela de Chamaní o Chamay. Y entonces dice, ellos decían los unos que sí se podía, o sea, que se podía divorciar solo si había habido fornicación o adulterio. En eso estaban de acuerdo los dos. Pero los de Gilel llegan y decían, no solo por eso, si el hombre quiere divorciarse por cualquier causa puede hacerlo, no solo por la de fornicación, adulterio. En cambio, los de Chamay eran más conservadores y decían, no, señor, solo por adulterio y fornicación. Por las otras demás causas, no. Los de Gilel sí decían que sí y estos que no. Y entonces, como entre ellos mismos la religión no estaban de acuerdo, como pasa en la religión tradicional, que unos curas dicen que sí y hay otros que dicen que no. Entonces, bueno, pues sí o no. Entonces le mandaron y se la soltaron a Jesús. ¿Está permitido que un hombre se divorcie? Se la mandaron para ver que, a ver si Jesús decía, yo soy más de la escuela de Gilel o soy más de la escuela de Chamaní. A ver usted qué opina. Y entonces, para ver la respuesta de Jesús fundamentada, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Fíjese lo que dice aquí, lo que estamos viendo en pantalla. Dice, puesto que fue Dios quien instituyó el matrimonio. Primera cosa, el que se inventó el matrimonio fue Dios, no el hombre. El hombre no crea, el que crea es Dios. Y entonces el hombre después dijo, bueno, que en el juzgado, que en la notaría, y le dio por llamarlo matrimonio civil. Pero el matrimonio no se lo inventó el hombre, el que se lo inventó fue Dios. Y él lo hizo desde Génesis. Y nadie mejor que el mismo Dios, que es su palabra, que es Jesús, también dice nada mejor que él mismo nos diga cuáles son las características del matrimonio y el propósito del matrimonio según Dios, porque él fue el que se lo inventó. Entonces en el libro de Génesis nos da detalles sobre eso. Primera cosa que usted lee allí, el matrimonio debía ser la causa para la preservación de la raza. La primera razón por la que Dios inventó el matrimonio entre un hombre y una mujer es para preservar la raza humana, porque dijo, den fruto, fructificad y multiplicados. La forma de multiplicar es teniendo hijos, y para tener hijos hay que tener relaciones sexuales. No hay otra forma de tener hijos, sino mediante relaciones sexuales. Así que la relación sexual dentro de la pareja, el matrimonio hombre y mujer, instituida por Dios, no es un pecado, es una orden de Dios. Den fruto y multiplíquense. Y la única forma de multiplicarse era de esa manera. Por lo menos en la época del Génesis, ¿no? Porque hoy en día me dirán, no, eso se puede in vitro, eso se puede mediante inseminación artificial. Bueno, pues que ahora cojan de aquí, los implanten en el otro, pero en esta época, cuando él lo hizo, no había eso. Así que era como se hace tradicionalmente, ¿no? Se multiplican. Eso está en Génesis 1:28. Él se lo inventó, dijo, bueno, el matrimonio lo primero que está es para preservar la raza humana. Multiplíquense y den fruto.
Segunda cosa, el matrimonio debe servir para que los cónyuges tengan compañía, se acompañen el uno al otro y que sean de ayuda y apoyo mutuos. Están para ayudarse los dos, para apoyarse los dos, para hacerse compañía. Ahí decía en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Segunda razón, para ayuda, para apoyo, para compañía. Por eso instituyó el matrimonio. Y la tercera razón, para que fueran una sola carne, está ahí en Génesis 2:24, dijo, eso implica un compromiso de amor y entrega. Ser una sola carne es un compromiso en el que uno tiene amor y entrega hacia la otra persona. Se entrega en amor a eso y son una sola carne. Ya no se hablan de dos carnes distintas, sino de una sola. Y el Señor instituyó el matrimonio y eso lo dejó ahí claro en Génesis, los 2 primeros capítulos. Y uno no venga, aquí está clarito. Yo me inventé el matrimonio, es para eso. Y esta es la razón de ser del matrimonio. Entonces, cuando usted tiene clara esta razón de ser del matrimonio, instituida por Dios, pues queda fácil encontrar la respuesta a la pregunta. Este es el matrimonio según Dios, ¿no? No según el hombre, según Dios. Entonces, cuando uno tiene claro esto, ya queda claro. Entonces, ¿qué hace uno? Volvamos a la palabra. Por favor, me avisas. Entonces, dice allí, ¿está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Y como Jesús fue el que se inventó el matrimonio, junto con Papito Dios y con el Espíritu Santo, un solo Dios. Dios se lo inventó en estas 3 personas, lo instituyó. Pues él no iba a ser contrario a lo que él mismo creó. Entonces dijo, Jesús le contestó con otra pregunta. ¿Qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? O sea, si son tan religiosos, muestra a ver qué tanto saben de Biblia primeramente. A Jesús le gustaba contestar con otra pregunta. Fíjense cuando le pedían, por ejemplo, un milagro. Señor, si quieres sanarme, y él decía, ¿tú crees? Sí, sí, yo creo. Ah, entonces va a ser sano. Al que cree todo él es posible. Entonces aquí lo mismo. Venga, se puede divorciar. Y bueno, ¿y qué dice Moisés acerca de eso? Fíjese que él dijo, ¿qué dijo Moisés? No dice, ¿qué dije yo en Génesis? O qué dijo Papito Dios, o qué dijo el Espíritu Santo. Mejor dicho, ¿qué dijo Dios en Génesis? No, preguntó primero, ¿qué dice Moisés? Un hombre, no Dios, un hombre que se llama ¿quién? Moisés, sobre el divorcio. No dijo qué dijo Dios, sino qué dijo Moisés. Y entonces, bueno, él lo permitió, contestaron. Ah, Moisés lo permitió, como lo permiten los jueces, los notarios. Ah, bueno, sí, él lo permitió, contestaron. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Un hombre es el que puede darle. Si la mujer se quería separar, no, ella no. El que puede darle la carta de divorcio es el hombre. Eso dice Moisés. Y lo dice allá en Deuteronomio 24:1. Dicen, vean, señor, ahí dicen la palabra. Eso dice Moisés, como quien dice, para que sepan que yo sí sé de Biblia, le dijeron ellos. Digo, bueno, que conste que el que lo dijo fue Moisés, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces Jesús le respondió, Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión. ¿Qué concesión? La dureza del corazón de ustedes, y se las mandó, de ustedes los religiosos, que son duros de corazón y que el perdón no existe en ustedes. Cuando la compañera o el compañero falla, la embarra, entonces ustedes no tienen capacidad de perdonar.
Dice, no, yo no lo perdono y olvídese esto, no lo olvido. Esa infidelidad yo no la voy a pasar por alto, olvídese. Y Moisés sabía que iban a tener dureza de corazón ante una infidelidad, por ejemplo. Y dijo, bueno, ante esa infidelidad, Moisés dijo, eso denle carta de autorización. Pues sepárese. Si alguno cometió eso, infidelidad, fornicación, adulterio. Y no es lo mismo fornicación y adulterio. Entonces dijo, eso lo escribió Moisés, pero no era el deseo de Dios. Es decir, Jesús dijo, no es mi deseo. Mi deseo no es, para eso no creamos, no nos inventamos el matrimonio. Nos lo inventamos por lo que ya vimos. Por esas tres razones nos inventamos el matrimonio. Pero como el hombre es hombre, entonces suceden esas cosas. Y viene Jesús y dice, versículo 6, mire ese pero, dice, eso dice Moisés. Y Jesús no se va a contradecir al mismo su palabra de Génesis. Dice, pero yo, o sea, Dios, parte de la Trinidad, desde el principio de la creación, y eso fue lo que acabamos de ver, Dios los hizo hombre y mujer. Génesis 1:27 y Génesis capítulo 5, versículo 2. Dice, hombre y mujer los hizo. ¿Para qué fue que los hizo? Ya lo vimos. Primera razón, para multiplicarse. La forma de multiplicarse es un hombre y una mujer, no mujer y hombre y hombre. Eso no pueden multiplicarse. Hombre y mujer son los únicos que pueden multiplicar. Que se aprovechen de la ciencia y de eso es otra cosa. Para que, ay, no venga, si somos dos mujeres lésbicas, entonces consigamos la inseminación de esto y se la implantamos a eso y somos dos mamás. O usted haga de papá y yo hago de mamá. No, no, no. Es para preservar lo que él se había inventado desde el comienzo. Fue como se lo inventó, hombre y mujer. Entonces les dice, verso 7. Esto explica, y aquí lo está diciendo, a ver, les voy a dar la explicación, dice Jesús. Eso explica por qué un hombre deja a su padre, deja su hogar, deja su casa de habitación con su papito y su mamita. Dice, mamita, me voy. Y deja al papá y a la mamá a la casa de sus padres. Y se une a su esposa. Entonces su esposa también deja la casa de los papitos de ella, de la mamita. Y se une, dice, se une. Une significa estar juntos, ser uno solo. Y los dos, le dice Jesús acá, ellos dos, el que dejó su casa y el que dejó, yo también dejé la mía, se unen los dos y se convierten en uno solo. Ya no son separados, uno por aquí, otro por allá. Ahora los dos son una sola carne. No hay más carne, ni van a dejar meter más carne en medio de ellos. Dice Génesis 2:24, serán uno solo. Como ya no son dos, sino uno. Escucha aquí. Ya no son dos, son uno solo. Que nadie separe lo que Dios ha unido. Escuchen, nadie puede separar, el hombre no puede separar lo que Dios ha unido. Y ha resaltado aquí en toda la enseñanza de la prédica. Usted ve que está encerrado en este cuadro, es el único cuadro que está encerrado. Lo que Dios ha unido, dijo Jesús, tal y cual nosotros, o sea, lo que Dios, que Jesús hace parte de la Trinidad, mejor dicho, lo que yo mismo me inventé con Papito Dios y con el Espíritu Santo. Lo que nosotros como Dios hemos unido no lo puede separar el hombre. Lo que ha unido Dios, lo que une Dios siempre son dos hijos de Dios. Escúcheme, dos hijos de Dios. No un hijo de Dios y una hija del diablo, o al revés. Una hija de Dios y un hijo del diablo. Eso no lo ha unido Dios, eso lo ha unido es el hombre. Entonces uno escucha de muchos casos que dicen, voy a ser bien claro en esto. Entonces, por ejemplo, la novia antes de casarse, de irse de su casa, ella es creyente y asiste a la iglesia. Voy a poner un supuesto. Ay, yo creo en Dios, pero mi novio no. Sin embargo, pastor o cura, el que sea, mi novio dijo que él no tiene problema, que él me da gusto.
Que si usted, pastor, nos casa, él no tiene problema, él viene y se casa, él dice, ay, yo con tal de darle gusto, mamita, yo estoy tan enamorado, tan tragado, que hago lo que usted quiera, yo me caso ante el cura, ante el pastor, ante el notario, ante el juez, ante quien usted quiera, mire, tanta es mi traga que me caso delante del que usted sea. Pero yo no soy creyente, yo la verdad tengo mi propia idea de Dios, yo hablo con él a mi manera, yo no soy practicante, nada, yo tengo mi concepto de Dios, ¿cómo es? Pero respeto lo suyo, mi vida, mi hijita, respeto sus creencias y todo, yo voy y me le caso. Y van y se casan, bien sea que el cura los casó o un pastor evangélico le dio por casarlo y ya. Déjeme decirle que esa unión no es de Dios. Dios casa a dos hijos. Dos hijos significan dos creyentes. Creyentes significan creyentes, los dos en Jesús, practicantes. Practicantes significan que obedecen a Jesús. Porque él dijo, ¿y quién es mi discípulo? El que me sigue a mí. Ah, bueno. El que sigue mis pisadas, ¿cierto? El que es obediente, no basta con que crea, que sea practicante. Cuando los dos son practicantes, los dos son hijos de Dios. Y lo que ha unido Dios, cuando los dos son practicantes, nadie lo puede separar. Nadie. Nadie lo puede separar. Cuando los dos son hijos de Dios. Nadie, y eso es lo que él estaba diciendo. El que es hijo de Dios entiende que cuando deja su casa, deja a su papá y su mamá y se une a su cónyuge es para toda la vida. Pasarán circunstancias, lo que sea, pero nunca lo bajarán. Pero cuando no, entonces resulta que no. Y eso lo habla primera de Juan 3 bien claro. Primera carta de Juan allá antes de Apocalipsis. Capítulo 3 habla quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. En este mundo, en esta tierra, solo hay dos posibilidades. O son hijos, o somos hijos de Dios, o son hijos del diablo. No hay más posibilidades. No es que, ay, yo no soy hijo de ninguno de los dos. Así diga que es ateo. No, sí lo es. Y lo más seguro es que sea el diablo. Sí es ateo. Eso, cuando se une uno que no es creyente practicante con uno que sí es creyente practicante con otra persona creyente, se está casando uno del diablo con uno de Dios. Y eso no lo ha unido Dios. Eso lo unió fue el hombre. Así el hombre sea un pastor o un cura o el mismo papa. Eso no es de Dios. Entonces aquí que quede claro, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y ahora quedando claro lo que Dios ha unido, eso. Más tarde, y aquí Jesús viene con la retroalimentación para sus discípulos. Cuando quedó a solas con sus discípulos, esto lo tenía por costumbre. Los que hemos estado en los TDDs todas las mañanas, porque estamos en TDD, hemos visto que a Jesús le gustaba, esto se lo enseñaba a la multitud y aquí a los fariseos y a toda la gente que estaba. Ahora los cogió solito y dijo, bueno, a mí me interesa que aquí los que más aprendan sean ustedes. A ver, muchachos, los 12 que lo tengamos bien claro porque ustedes van a fundar mi iglesia. Aquí estamos a solas con sus discípulos en la casa. Ellos sacaron el tema de nuevo. Entonces Jesús les dijo, el que se divorcia de su esposa, y está hablando de quién, de dos hijos de Dios. ¿Me están oyendo, no? Dos hijos de Dios, no uno de Dios y otro del diablo. El que se llega a divorciar de su esposa, siendo los dos hijos de Dios, y se casa con otra, comete adulterio contra ella, o al revés. Y si una mujer se divorcia de su marido, aquí está explicando, y se casa con otro, comete adulterio. Y el adulterio es un pecado gravísimo delante de Dios, cuando los dos son hijos. Y por eso se entiende por qué Moisés tenía en la ley eso, porque era de hombres, para hombres, mientras que esto es de Dios para hijos de Dios, y no es lo mismo. Lo del lado derecho no es lo mismo que lo del lado izquierdo. Una cosa es lo de Moisés. Y Moisés viene a ser hoy el ejemplo del juez, del notario, de eso. Ah, bueno, listo, sí. Ah, bueno, dale carta y vas, hagan. Pero los hijos de Dios del lado derecho, que somos tú y yo, supongo. Entonces, nanay cucas. Dos que somos hijos de Dios, no. Comete uno adulterio. Y adulterio o fornicación significa inmoralidad sexual.
Y Dios detesta la inmoralidad sexual. Porque es que muchos dicen, serle infiel. No, adulterio es más que serle infiel. Tener inmoralidad sexual. Por ejemplo, que otra mujer me acaricie a mí o me bese a mí, ya adulteré en mi corazón. Eso dice el Señor. Si la viste con morbo, ya adulteraste. Y, uy, ¿cómo así? Sí, claro, los hijos de Dios tenemos ojos, los hombres, para nuestra esposita. Y a la única mujer que deseamos, divina, y nos encantaría ver siempre desnuda, es a mi mujer, a nadie más. Y el resto no me hago empanadas mentales, ni pornografía, ni nada. Y lo mismo al revés. Es la esposita, mejor dicho, es el cónyuge, porque al revés también hoy en día. Ahí está mi esposita, yo no tengo por qué desear a nadie más. Entonces el Señor dejó claro y les dijo a ellos, bueno, ahora sí les voy a explicar a ustedes cómo es el maní. Esto es porque lo preguntaron allá los religiosos. Y seguramente muchos ni entendieron, dijeron, ¿cómo así? Lo que separe Dios, nadie separe lo que Dios ha unido, y hasta ahí les había explicado a todo el gentío y a los religiosos. Y de pronto se fueron en las mismas. Y a ellos les enseñó, ¿sabe por qué ocurre eso? Por falta de perdón. Porque no somos capaces de perdonar. Pero los hijos de Dios no deberíamos hacer eso. Es más, ni siquiera se nos cruza por la cabeza. No debemos dejarlo transitar por la mente. ¿Se acuerdan que todo pecado por dónde pasa primero? Por la mente, ¿no? Bueno, como dice doña Briseida, ella a veces me señala con los dos dedos la cabeza, no con uno, con ambos. Como, mi hijo, échele cacumen. Y échele doble cacumen cuando me lo pone con los dos dedos, porque se puede equivocar. Y, uy, Señor, gracias. Entonces, para pensarlo dos veces. Y entiende uno y dice, Señor, y respondió perfectamente la pregunta. ¿Está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa cuando los dos son hijos de Dios bien clarito? ¿Está permitido? ¿Dios instituyó el matrimonio para eso? ¿Cierto que no? Bueno, pues la respuesta es clara. Sin ser legalistas ni ser religiosos. Los otros son dos hijos del diablo, uno y uno. Arman un sancocho en el macho. Qué pena, eso no lo unió Dios, eso lo unió fue el hombre. Porque uno de los dos dijo, yo le doy gusto, yo me caso con quien quiera, con su pastorcito, con su curita, con quien, a mí, yo le doy gusto, no hay problema. Hasta de creencias distintas. No es que yo soy de testigos de Jehová, no, yo soy por allá, judaísta, no sé qué vaina mesiánico, y hágale eso, no. Y dice uno, cuidado. Por eso es que los pastores tenemos que tener esto claro, y uno no dice, espere, ¿a quién estoy casando? Y uno tiene que demorarse en casarlos hasta que sepa que los dos son ¿qué? Hijos de Dios. Y si los dos no son hijos de Dios, un buen pastor, y dice, qué pena, yo no le jalo, hermano, porque no quiero que esto lo una yo como hombre, sino que el que esté aquí en medio uniéndolos sea el mismísimo Jesús, porque él instituyó el matrimonio de esta manera. Y lo que él va a unir aquí en este recinto, nadie lo va a poder separar. No es lo que una yo, el pastor, es lo que una Dios, como instituyó el matrimonio. Y entonces ahí les dejo claro, y a los discípulos les explico en detalle, así como a ti y a mí. Y entonces todos los casados que estamos acá, le damos gracias a Jesús por explicarnos su palabra, que nunca se contradice, desde Génesis como hasta aquí en el Nuevo Testamento, en Marcos 10, está hablando exactamente sin contradecirse. Le damos gracias todos nosotros, padres, esposos,